Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Leslie Mendívil y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque se junten, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy la profesora Adriana Orozco Sánchez y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre ¿y si me haces un resumen? Es decir, interpretaremos textos para componer resúmenes integrando información de varias fuentes. Eso significa que al investigar sobre un tema y elaborar un resumen, a partir de diferentes fuentes de información podremos contrastar datos, argumentos que nos ayuden a enriquecer el conocimiento e información de diferentes temas. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión, nuestro aprendizaje esperado es: elabora resúmenes que integren la información de varias fuentes con el propósito de interpretar textos para componer resúmenes. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También les puede servir tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Te has dado cuenta de que a veces requerimos interpretar una serie de textos para hacer un resumen y que debemos ser precisos para expresar la información correcta? ¿Te has enfrentado a alguna situación de esa naturaleza? Uy, profesora, demasiadas veces. En algunas es porque debo exponer, en otras porque requiero estudiar un tema o materia para una evaluación y en otros por gusto. Y ahora estoy interesada en saber acerca de los beneficios y riesgos a los que se enfrentan las y los jóvenes en las redes sociales, porque son muchos. Eso me parece muy bien. ¿Ya tienes información para extraer e interpretar la información que te sirva? ¿Qué te parece si observamos el siguiente video que nos habla de las redes sociales para aterrizar tu tema? Pues me parece excelente. Pongan atención, porque lo que se nos diga ayudará a cumplir nuestro propósito. Internet y las redes sociales han aportado enormes beneficios a la actividad humana. Por ejemplo, la inmediatez en el acceso y la recepción de la información, el incremento de la comunicación entre personas, la disponibilidad de conocimientos y la participación, entre otros. Disculpe, ¿de casualidad no le han pagado con la nueva moneda de 20 pesos? No, ¿a poco hay una nueva moneda de 20? Sí, mi amiga lo vio en las noticias de las redes sociales, en internet. No, pues no sabía. Rafa, ¿no tienes más información sobre la nueva moneda de 20 pesos? A nadie que conozco le ha tocado ni una. No sé, no encuentro más información. Parece que solo fue la nota de un día. Debemos consultar otras fuentes y no confiar en todo lo que circula en redes sociales. Entonces, voy por Regina y vamos al banco a preguntar sobre la nueva moneda. Ahí deben saberlo. Vamos. Las noticias falsas o fake news nacen para bromear, difamar o deslegitimar la veracidad de un hecho. Como broma, pueden convertir un tema en tendencia o volverlo una sátira. Al difamar, se puede destruir la imagen pública de una persona o institución. También llega a deslegitimar hechos cuando sin pruebas presenta información tergiversada de la real y veraz. Una forma de dar credibilidad a las fake news es que el mensaje sea difundido por alguien que inspira confianza, ya sea un personaje, medio o institución reconocida. El receptor confía y difunde la falsa noticia. La información se disemina como cadena en redes sociales y mediante mensajes de WhatsApp, por ejemplo. Como las fake news apelan a las emociones y creencias
antes que a los hechos objetivos, despiertan gran interés del público, que rápidamente se encarga de compartirlo con sus contactos. Muy pocas personas verifican la fuente o cuestionan la credibilidad de la información. Después de ver el video, ¿qué aspectos consideran relevantes para reflexionar acerca de las redes sociales? ¿A ti? ¿Qué te pareció lo presentado? Pues creo que me servirá, pero profesora, antes de contestar, ¿podríamos saber qué es a detalle una interpretación? Claro, veamos. Interpretar es explicar o declarar el sentido de algo y principalmente el de un texto. Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad. Ah, eso significa que debemos leer u observar con cuidado la información. Y ya que estamos en eso, le voy a dar mi interpretación acerca del video. 1. Se nos informa de los aspectos acerca de lo que se dice en redes sociales. Y 2. ¿Y qué son las fake news o noticias falsas? ¿Y cómo detectarlas? Pero eso no es exactamente una interpretación, sino una recuperación de ideas para desarrollarla. Entonces déjeme pensar. Pues no creer en todo lo que se dice en las redes sociales, y por ello es necesario revisar las fuentes de información, y que lo ideal es acudir a las redes sociales que manejan organismos serios como las secretarías de Estado, universidades, institutos de investigación, ¿cierto? Muy bien. Eso sí es una interpretación a partir de lo que viste y que complementaste con tus conocimientos. Ahora, profesora, le quiero mostrar un extracto acerca de las redes sociales. Claro, veamos qué podemos recuperar de los beneficios y riesgos a los que se enfrentan las y los jóvenes en las redes sociales. Como podemos observar, este texto habla acerca de los jóvenes y las redes sociales. El estudio considera a personas de 13 a 24 años y también a los niños. Por otro lado, indica que hay usuarios activos, quienes en su mayoría usan las redes para enviar mensajes instantáneos o personales. Y los usuarios pasivos, en su mayoría ven fotografías y últimas noticias de sus contactos. Me parece interesante que hayas traído el extracto de un texto para interpretar, y aunque no lo hiciste mal, es necesario saber algunos pasos. Y después de ello, me puedes dar una interpretación más certera. ¿Te parece? Claro, profesora. Eso me ayudará a mejorar. Veamos. 1. Usa textos escritos y multimodales, que incluyan al mismo tiempo imagen y audiovisuales, con el tema a tratar. 2. Usa textos con opiniones iguales o contrarias, es decir, que aunque hablen del mismo tema, tengan sus propias posturas. 3. Utiliza textos académicos o de investigación con un lenguaje más elevado, los de divulgación o escolares, para observar cómo desarrollar el tema. 4. Compara tu interpretación con la de otros, pues enriquece tu postura. 5. Pregúntate qué quiso decir el autor. 6. Relee los textos. Vaya que los aspectos señalados me sirven para interpretar. Ahora sí daré mi interpretación. Que los usuarios de las redes sociales más expuestos son los activos porque publican mensajes personales y quizá no se dan cuenta que aportan información de más, y que si 8 de cada 10 niños con padres internautas navegan en internet en actividades de entretenimiento, es posible que puedan recibir mensajes o información que no deberían estar viendo. Esa interpretación me parece atinada y creo que ya tenemos material para tu resumen. ¿No crees? Para redondear esa información, veamos un último video. Eso me parece correcto y quizá de ahí obtenga lo que me falta. Pongan atención porque después juntaremos las interpretaciones para lograr nuestro cometido. En México, a partir del año 2013, el acceso a los medios de comunicación y las tecnologías de la información y comunicación, también llamadas TIC, es un derecho incluido en el artículo 6º constitucional. Para el caso de las niñas, niños y adolescentes, se subraya que las TIC deben estar disponibles gratuitamente o a bajo costo,
tanto en su comunidad como en la escuela y lugares públicos, además de acompañarse de una capacitación para su uso adecuado. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también contempla el derecho a la protección de la información, referente a la vida privada y los datos personales contra riesgos, la cual incluye el cuidado de parte de las familias, los adultos cercanos y los gobiernos, para evitar el acoso, la intimidación, el engaño, el robo de información, los daños a la salud o que esté al alcance todo contenido violento o inadecuado para menores de edad. Asimismo, se estipula que se debe tener acceso a contenidos especialmente diseñados para cada rango de edad, que tenga como fin el entretenimiento, el mejor aprovechamiento escolar y el aumento de la cultura general. ¿Se dieron cuenta la cantidad de información que contenía el video? ¿Qué retomarían? Profesora, ¿puede ayudarnos en esta interpretación? Claro, como vieron, la información es demasiada, pero precisa y consistente. Así que podemos hacer dos buenas interpretaciones. La primera es que siendo un derecho el Internet, es importante que estos jóvenes, además de la capacitación que reciben, sean guiados por sus familiares y que estén atentos a lo que observan y con quienes interactúan, sobre todo cuando son niños, e informarles de los riesgos y de los beneficios. Y segundo, informarles a estos jóvenes que están protegidos sus derechos y que deben ser cuidadosos de lo que suben a las redes sociales, ser respetuosos de los demás y no tener contacto con extraños o meterse en páginas en las que, aunque algo les parezca atractivo, puedan buscarse problemas. Ahora veamos las preguntas de alumnas y alumnos y la respuesta de la maestra y socióloga Gwendolyn Ríos, quien profundizará en el resumen. ¿Cómo seleccionar la información de diversas fuentes para generar un resumen? Los resúmenes son textos que nos permiten exponer de manera muy clara y muy concreta las ideas más importantes de alguien más, ya sea de otros autores o de diversas fuentes. Obviamente, las ideas más importantes se seleccionarán de acuerdo a los objetivos que cada quien tenga para realizar los resúmenes. Entendido esto, los resúmenes pueden tener diferentes objetivos o diferentes usos o diferentes funciones. Por ejemplo, cuando se está preparando una exposición para presentar frente a la clase, el resumen nos permite exponer las ideas principales de otros textos, de otros autores o de otros temas. También cuando se está preparando un examen, cuando estamos estudiando y memorizando, hacer resúmenes de las ideas importantes con nuestras propias palabras nos ayuda en la labor de memorización y de estudio. Y también cuando estamos elaborando otros textos y queremos exponer lo que otros han dicho sobre el tema. Por ejemplo, cuando realizamos ensayos y estamos refiriendo a otros autores que ya hablaron sobre el tema que nosotros vamos a hablar, presentamos esa información en forma de resúmenes. ¿Para qué nos sirve elaborar un resumen? Lo primero que tendríamos que considerar es ¿para qué estamos elaborando el resumen? ¿Cuáles son los objetivos de nuestro resumen? Y en función de eso podemos seleccionar las diferentes fuentes de los textos con los que vamos a estar trabajando. Las fuentes se pueden clasificar de manera muy general en fuentes primarias y fuentes secundarias, es decir, las fuentes primarias están producidas por aquellos que fueron partícipes directos de los hechos, de los eventos, de la producción de conocimiento, etc. Y las fuentes secundarias son aquellas que dan cuenta de los temas a partir de otras fuentes. Vamos a poner un ejemplo. En un incidente automovilístico, las fuentes primarias serían las personas que estuvieron involucradas en el incidente, que pueden decir de primera mano cómo vivieron el incidente o qué fue lo que pasó. Una fuente secundaria en este ejemplo puede ser el ajustador de los seguros, que no estuvo ahí presente en el evento, sin embargo, a partir de la información que las fuentes primarias le dan, los conductores, los peatones, los testigos directos, etcétera, elabora un texto
sobre ese incidente que puede ser considerado como una fuente secundaria. A partir de esto es que nosotros podemos seleccionar en primer lugar las fuentes para realizar nuestros resúmenes y además tendríamos que considerar la objetividad, la veracidad, el enfoque, la perspectiva, la fecha de elaboración de estos otros textos, incluso la trayectoria de las personas que elaboran los textos. ¿Cómo se aborda a nivel sociológico el resumen? El abordaje sociológico de un resumen se puede entender de tres formas diferentes. Una respecto del contenido del propio texto, otra respecto de la perspectiva con la cual se aborda un texto y finalmente en cómo elaboramos el texto. En primer lugar, podemos estar trabajando con textos de contenido sociológico para destacar las ideas y los elementos sociológicos que aparecen en estos textos. Por ejemplo, cuando estamos trabajando las consecuencias sociales de la Segunda Guerra Mundial y estamos haciendo un resumen al respecto. El segundo aspecto que podemos considerar en el abordaje sociológico de un resumen es cuando tomamos un texto que no necesariamente habla de temas sociológicos, pero nosotros queremos destacar los elementos sociológicos de este texto. Por ejemplo, un resumen sobre un artículo que hable de vacunación contra COVID. Este artículo no necesariamente es un artículo sociológico, sin embargo, nos da algunos elementos, por ejemplo, el número de población que ha sido vacunada, el sexo de las personas que fueron vacunadas, sus condiciones socioeconómicas de vida, su ubicación geográfica. Estos elementos sociológicos que aparecen en este artículo pueden ser retomados como ideas principales a la hora de elaborar nuestro resumen. Y finalmente, el tercer elemento de abordaje sociológico de un resumen tiene que ver con quiénes elaboran el resumen. Si lo hacemos en equipo, en comunidad, en grupo, en un trabajo colaborativo donde todos participemos, entonces estaremos haciendo un resumen social o colectivo. ¿Qué te parece si aterrizamos lo que nos dijo muy certeramente el especialista en el extracto que usaste sobre las redes sociales y lo mostramos? Veamos. Como se observa en la fuente primaria, tenemos la presentación de un estudio, es decir, una investigación nueva y original acerca de los hábitos de los usuarios de Internet. En la segunda, observamos una investigación que retoma fuentes originales como la de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Y en la tercera, la bibliografía o referencias para realizar el documento con lupa. ¿Te puedes imaginar cómo funciona cada una? Creo que sí, profesora. La fuente primaria es original, la secundaria se vale de fuentes primarias y la terciaria nos aporta datos bibliográficos de dónde buscar. ¿Es así? Así es. Profundicemos para que quede más claro. Fuente primaria es información original e intacta. El tema no ha sido tratado, interpretado o analizado por un investigador o institución y puede ser general o especializada. Fuente secundaria. Ampliación de resultados concretos que aportan las fuentes primarias. Es decir, se genera un contenido a partir de la extracción de información de un recurso primario. Fuentes terciarias. Información de fuentes primarias y secundarias y su función es remitirlas. Compilan, organizan, recogen y depuran a las fuentes primarias y secundarias. ¿Y cómo se presentan estas fuentes? Veamos. Observen rápidamente en cada fuente cómo se presenta cada documento y se darán cuenta que los ha usado varias veces y ahora ya tienen con esto más herramientas para usarlos con más seguridad. Muy bien, ya sabemos qué tipo de fuente es cada una de la información que tenemos. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es hacer dos tipos de lectura para ir
obteniendo información y palabras clave para elaborar el resumen. Para empezar, observemos la siguiente imagen con 3 tipos de documentos distintos que hablan de los jóvenes y las redes sociales. ¿Qué se puede observar? Pues observo que cada uno tiene un título. El primero tiene resaltados en rosa, se incluyen palabras clave y al principio presenta un resumen. El segundo tiene fecha, palabras resaltadas y un subtítulo que dice una adicción que quita el sueño. Y el tercero tiene los nombres de quienes realizaron el artículo. Inicia con un resumen y también tiene hasta abajo palabras clave. Además, presentan distintos tipos de letra y tamaños. Muy bien, lo que acabas de hacer es una lectura exploratoria, que es un primer acercamiento y en el que corroboramos si nos sirve o no, de tal manera que esas marcas nos ayudan a localizar la información pertinente. Ahora veamos un solo texto, centrándonos en el primer párrafo. Y me dices, ¿qué contiene? ¿Te parece si me ayudas con eso? Claro, profesora. Espero hacerlo bien. Lo que observo es que es un texto de investigación. En el primer párrafo, la autora nos dice que las redes sociales son las plataformas de interacción preferidas para los jóvenes, que con ellas se relacionan y que este estudio pretende observar sus formas de interacción. Creo que sí me sirve para desarrollar mi tema. Mi primera interpretación es que los jóvenes eligen las redes para comunicarse porque es más fácil, pero también porque vienen de una generación en la que la mayoría de las comunicaciones se hacen por estas vías, ya que se ha venido perdiendo o dejado de lado la necesidad de interacción física y porque las redes nos permiten conocer los gustos de los otros o verlos virtualmente. Exacto. Lo que acabas de realizar es otro tipo de lectura a la que llamamos indagatoria. En ella nos detenemos en un párrafo, generalmente el inicial, y buscamos responder a las siguientes preguntas. ¿De qué habla este párrafo? ¿Me da información importante? ¿Contiene datos, explicaciones u opiniones? Ahora entiendo por qué y para qué tenemos que hacer estas dos lecturas. Al hacerlo, recabamos información importante y necesaria para elaborar nuestro resumen. Así es. Ahora hagamos un reto. Deberán revisar 2 o 3 extractos de textos distintos, pero con el mismo tema, como ya hemos mostrado, y pueden ser lo que vimos en la sesión. Una vez que ya hemos señalado la información más importante, el siguiente paso es contrastarla para saber cuál es la que nos sirve o cuál es la más adecuada para nuestra interpretación. Profesora, en estos casos, al hacer nuestra interpretación, ¿debemos hacer una paráfrasis o usar citas textuales? Puede usarse cualquiera. Solo hay que recordar que la paráfrasis es decir con nuestras propias palabras lo más importante. Y al usar una cita textual es necesario transcribir tal cual y entrecomillar. Pero eso no significa que no interpretemos. Hay que recordar que interpretar es ir más allá de solo repetir lo que dice un texto. También podemos usar nexos para hilar la información. Veamos el extracto de los anteriores textos y observen los nexos en rojo y los subrayados en azul. Aquí lo que vemos son los extractos de los 2 anteriores textos que ya interpreté. Pero en la parte no subrayada está el parafraseo de la información original y el subrayado azul es la interpretación que retoma la información original. No hay que olvidar que para hacer esos enlaces podemos usar algunos nexos como así por ejemplo, tal es el caso de, para ilustrar, como muestra, saber, dicho sea, es decir, esto es, o sea, en otras palabras, dicho de otra manera, lo explico a continuación. Así es, tomen todas estas herramientas para realizar su propia interpretación a partir de la información elegida. Estamos a punto de cerrar la sesión. Recuerden que nuestro aprendizaje esperado fue: elabora resúmenes que integren la información de varias fuentes, con el propósito de interpretar textos para componer resúmenes.
Con estos nuevos conocimientos ahora pueden realizar su propia búsqueda de información para reflexionar, leer, comparar y así realizar resúmenes que integren diferentes fuentes. Además, pueden buscar en su libro de texto de lengua materna de segundo grado otros ejemplos para reforzar lo aprendido. Gracias por compartir con nosotros esta sesión más de Lengua Materna 2. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.